viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy estamos en contacto con dos protagonistas de un proyecto particular, un poco hasta heroico, si se quiere decir, que es Irrepetible Wines, un proyecto de rescate de viñedos antes que se conviertan en emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Primordialmente. Entonces hablamos con Nicolás Ferreira, el enólogo del proyecto, y Juan Zárate, el ingeniero agrónomo y uno de los 3 integrantes de este proyecto. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo andamos? Encantado de estar en el programa, muchas gracias por la invitación. Igualmente, Diego, buenas tardes. Bueno, a ver, no sé quién quiere empezar quién va a empezar, ¿no? A ver, empecemos por el concepto de vinos de desmonte, ¿no? El nombre Irrepetible tiene claramente una carga emocional muy fuerte, ¿no? ¿Y en qué momento exacto se dieron cuenta que tenían que embotellar ese final en lugar de simplemente dejar que los viñedos desaparecieran? Bueno, el proyecto arrancó en el 2020, cuando era un año que sobraba la uva acá en Mendoza y costaba mucho ubicarla. Sí. En ese entonces nos busca un productor de uva. Yo trabajaba para una bodega pidiéndome que le recibiera la cosecha de ese año, sí, lo cual era imposible porque la bodega estaba llena. Y en ese momento con Juan y Tomás, que Tomás es el hermano de Juan, también es licenciado en enología, decidimos darle una mano al productor recibiendo la uva, porque nos alegaba de que la bodega el año anterior no le había pagado la uva y no tenía que hacer con la fruta de ese año. Entonces dijimos, bueno, démosle una mano a este hombre, recibámosle la uva y tratemos de arrancar con un proyecto. Por ese entonces fuimos al viñedo y nos encontramos con que el viñedo estaba la penumbra, no estaba en un estado, lejos de estar en un estado óptimo, estaba más en un estado de abandono, a lo cual le preguntamos a qué se debía y nos dijo que lo iba a abandonar porque estaba viendo para venderlo al terreno para un proyecto inmobiliario, quería erradicar el viñedo para otro fin, ¿no? Por ese entonces la recibimos a la uva, la elaboramos y nos encontramos con que era un viñedo de la primera zona de Luján de Cuyo, sí, lo que hoy en día se conoce como Carrodilla. Ajá. Y bueno, llegamos a elaborarle todo el viñedo y a los 6 meses el viñedo desapareció. Nos quedamos medio helados debido a que nosotros estábamos recién haciendo nuestros primeros pasos como en este proyecto de vinificación. Sí. Y bueno, nos quedamos ahí como en stand-by con el vino ya en la bodega y el viñedo que había desaparecido. Sí. Lo pasamos a barrica, lo guardamos, lo maduramos en la bodega lo que quisimos, hasta que vimos el punto óptimo, que fue recién
al otro año, ¿no? Como en marzo que lo fraccionamos. Uh-huh. En marzo justamente encontramos que el viñedo de al lado de la bodega donde trabajaba lo estaban levantando, un viñedo que había ganado medalla de oro para una bodega muy importante ahí en Drummond, y nos encontramos que estaban sacando los palos, la tela, el riego, todo, y nos acercamos a la persona que lo estaba desmontando y nos enteramos que ya lo habían vendido, que ya era de un producto inmobiliario. Uh-huh. Y en ese entonces le dijimos que si podíamos elaborar la última cosecha de ese viñedo, porque yo lo conocía, sabía que era muy buena, sí, la producción que daba, que había sido premiado, etc. Sí. Entonces ahí ya nos dimos cuenta de que estábamos elaborando por segundo año consecutivo un viñedo que iba a desaparecer. Claro. Justamente el viñedo ese tenía un montón de Malbec, un poquito de Cabernet. Ajá. Y nosotros, como el año anterior, en el 2020, habíamos elaborado todo lo de un viñedo en el cual habíamos encontrado Cabernet, Malbec y Merlot, y lo habíamos elaborado como un single vineyard. Sí. En este caso decidimos hacer lo mismo para respetar el viñedo y la última expresión que nos iba a dar esas vides. Dado el momento, lo cosechamos, lo elaboramos y también lo guardamos en barrica cerca de un año, un 40%, y el otro 60% en piletas de concreto. Uh-huh. Luego, en el 2022, nos volvió a suceder algo parecido, que Tomás encontró que estaban erradicando un viñedo en Chacras de Coria, en la calle Viamonte. Sí. Un viñedo como de 20 hectáreas que ya quedaban unas 12. Claro. Nos contactamos con el desarrollador inmobiliario y le pedimos que haga una pausa hasta marzo para poder cosechar la última partida de esta centenares vides. Y el desarrollador en ese momento nos dijo que sí. Era noviembre y en enero nos encontramos que ya había sacado 4 hectáreas más, ¿no? Y en una nueva reunión Tomás pidió que si nos podían esperar 2 meses en un tire y afloje, porque el desarrollador inmobiliario ya tenía fechas para entrega, para empezar a vender. Claro. Entonces nos guardaron solamente 8 hectáreas, lo cual en todas las cosechas ha sido un gran desafío poder cosechar, porque como son viñedos que ya no son propiedades de un viñatero o de alguien que le interese la industria, están sin regar, están sin fertilizar, en el viñedo está sin podar, sin despampanar. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la vid realmente se daba cuenta que iba a ser abandonada y no iba a tener, y estaba dando lo mejor de sí para sobrevivir, porque el fin de cualquier ser humano es dejar descendencia, y la manera de dejar descendencia de la vid es a través del fruto con su semilla. Y vimos que la vid, por más de estado de abandono que tenga, podía dar lo mejor de sí para tratar de dejar su herencia. Y en eso de dar lo mejor de sí, rompe su balance interno la vid para dar su último suspiro. Y ahí nos dimos cuenta que realmente teníamos que hacerle un homenaje al esfuerzo que estaban haciendo estas plantas de dar lo mejor de sí en su último suspiro. Y de ahí nos surgió esta idea de homenajearla a través de una botella de vino e inmortalizarla, respetando siempre
lo que encontramos en el viñedo. Nuestra fermentación la hacemos de la manera más orgánica posible, Sí. Con baja intervención, sin agregado de levadura, bajo anhídrido sulfuroso y nada, tratando de que el viñedo nos exprese lo que quiere, sin una gran intervención. Y bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que realmente el resultado había sido bueno, porque los vinos acompañaban todo esto que te estoy comentando. Y bueno, en eso nos dimos cuenta que realmente estábamos haciendo vinos únicos e irrepetibles en un concepto disruptivo, que no había nadie en esto, que nadie se había percatado de lo que estaba pasando o de lo que estaba desmontándose, ¿no? Y bueno, a través de la enología tratamos de inmortalizar los viñedos, que son viñedos de lo que toda la vida fue la primera zona vitivinícola en la Argentina, hasta que llegó un poco el riego por riego, y acá en Mendoza sobre todo se fue mutando hacia más cerca de la cordillera, ¿no? Que antes era piedra y era imposible llevarle agua a las plantas. A partir de la tecnología en el riego se empezó a correr la primera zona, que es un poco más el Valle de Uco. Bueno, yo lo que te quería preguntar era cómo influye la presión de saber que no va a haber una próxima cosecha en las decisiones que se toman en bodega. Bueno, eso es una pregunta que nos hacen muy seguido y prácticamente cada vez que transmitimos el proyecto. La realidad es que la gente no va a dejar de mudarse hacia lo que nosotros denominamos la primera zona vitivinícola, que es Luján, Maipú, acá en Mendoza. Sí. Toda esta zona de Luján de Cuyo se está urbanizando cada vez más. Antes era del lado norte del río Mendoza, ahora ya es del lado norte y del lado sur del río Mendoza. Y bueno, no creemos que esto frene el desarrollo inmobiliario en la primera zona vitivinícola, y así tampoco creemos que va a frenar la erradicación de viñedos, porque justamente la industria está en una crisis y muchos viñateros están mutando hacia otras frutas, pistacho, almendra, ajo, nueces, ajo, lo que dé, una industria más rentable, ¿no? Claro que sí. Bueno, cuando van ustedes cuando hacen el proceso de selección de una parcela, ¿no? ¿Cómo hacen la selección de la parcela de la cual vinificar cada año, no? Hola, bueno, vuelvo acá, Juan. Sí. Mira, a ver, básicamente nosotros lo que intentamos hacer es respetar lo que está en la finca que va a ser desmontada. Por eso todos los irrepetibles hasta la fecha son blend de la uva que se encuentra en el viñedo que se está por desmontar. Entonces intentamos, dentro de las diferentes variedades que hay, intentar vinificarla de la mejor manera posible, respetando, entendiendo los varietales que están en la finca. Con respecto a lo que comentaba antes Nicolás, que es muy interesante, el tema de que generalmente los desarrolladores inmobiliarios compran estas tierras y están varios años antes de hacer algún tipo de movimiento de suelo. Entonces quedan totalmente abandonadas, sin labores culturales, no hay aplicación de agroquímicos,
hay como una biodiversidad bastante interesante, Sí. y la planta se desarrolla de una manera también, tal como dijo Nicolás, ya sabe que se le cortaron los riegos, está intentando expresar lo último que tiene. Entonces, generalmente hay una concentración polifenólica muy grande, mucha deshidratación dentro de la uva. Entonces, lo que se intenta lograr es, con todos los varietales que están dentro de esa superficie que nosotros captamos, previa de montar, intentar hacer el blend que corresponda y que mejor se adecue a lo que hay en la finca. ¿Sí? Es como realmente han salido muy bien, y se ha intentado respetar a nivel enológico, digamos, esos varietales, generando un producto único, que generalmente en su momento se seleccionaban las parcelas o se elaboraban por varietales. Acá no, acá es como esa finca va a largar un irrepetible, y ese irrepetible es lo que hay ahí que se pueda vinificar. Una pregunta que les quería hacer era, porque digamos, a ver, un viñedo de 100 años, ¿no? Tiene una población, o sea, tiene una microbiología muy específica, ¿no? Sí. Y también tiene, me imagino, que una población de levaduras indígenas bastante establecida, ¿no? ¿Ustedes qué usan? ¿Levaduras seleccionadas o también usan la levadura indígena como para hacer ya una representación más pura, si se quiere decir, del viñedo? No, justamente nosotros lo que tratamos es de que el viñedo se exprese en todo sentido a través de una botella de vino. Por eso respetamos las levaduras indígenas que trae la propia valla, y que fermenten con sus levaduras, ¿no? Bajo anhidrido sulfuroso, para que no ponerle una rueda más en el camino. Y bueno, y los resultados no son parejos a lo largo del tiempo. Una cosecha no es igual a la otra, y muchas veces no son ni parecidas, ya que sea por los varietales que la contienen o por las levaduras indígenas por las cuales fermentó. Nosotros por eso llamamos blend de desmonte, porque respetamos el blend que encontramos previo a ese desmonte. Bueno, una cosa que también les quería preguntar era que ustedes en varios de los blends y varios de los viñedos viejos tienen Merlot, ¿no? Que es una variedad que compone... Solo la cosecha 2020, el viñedo de Carrodilla, encontramos Merlot. Perfecto. Ajá. ¿Qué aporta un Merlot de esa antigüedad, ¿no? En comparación a otros Merlot que podés encontrar, pensando que es una cepa que, digamos, viste que en Argentina no, y sobre todo en Mendoza, digamos, no tiene un gran auge, ¿no? Pero ¿qué es lo que aporta ese Merlot viejo a los blends, o al blend que se hizo el 2020 en Carrodilla? Bueno, el Carrodilla, al ser una zona templada, no tiene esa expresión varietal que estamos acostumbrados a probar de, no sé, de Valle de Uco, de los valles del norte, donde es tan hostil la zona para la vid, desarrolla una piel mucho más fuerte. Acá, al ser una zona templada en Carrodilla, si bien se respeta los aromas y descriptores propios de cada variedad, los tenemos más aterciopelados, más redonditos, tiende más a acercarse como si fuese un Malbec, pero a lo que quiero ir es como que es más redondito. Si bien encontrás la astringencia a lo mejor del Merlot y del Cabernet, no vas a encontrar el pimiento verde, vas a encontrar a lo mejor un poquito más de pimentón. No vas a encontrar la hoja de tomate, o vas a encontrar a lo mejor más un tomate. No sé si me explico. Es más
como una fruta madura lo que te da la zona templada. Claro, sí, se entiende eso. Otra cosa, digamos, ustedes estamos hablando de viñedos, ¿no? Que los que vinifican, que son viñedos de muchísimos años que sobrevivieron a crisis de todo tipo, ¿no? Cambio climático, modernológica, crisis económica, de todo. ¿Ustedes notaron en esos viñedos algún comportamiento que no veas en los viñedos modernos, ya sea los viñedos de primera zona, viñedos del este, viñedos del Valle de Uco, algo que te llame la atención de decirse, mira, cómo reaccionan ante tal cosa, o algún tipo de comportamiento que te haya llamado la atención? Bueno, sobre todo a mí lo que me llama la atención es cómo la fuerza que tiene la vid, que en estado de abandono, sí, tiene un montón de nutrientes guardados en la raíz para seguir pujando hacia arriba, desarrollar la fruta, nuevos brotes, y siempre a base de sus reservas, ¿no? Que en un viñedo nuevo a lo mejor no encontrás esas reservas, o no podés ponerlo a tanto tiempo de abandono, de desidia, y se ve eso reflejado. Si vos ves los viñedos que hemos desmontado, si no te dijera que están en estado de abandono y le ponemos palo, alambre, le bajamos el yuyo y le ponemos un poco de agua, dirías que es un viñedo normal, pero justamente al ser un viñedo centenario, tiene sus reservas de la raíz centenarias, y eso es lo que la planta necesita para dar su último suspiro. Sí, a ver, es bastante notable la nobleza de la planta. O sea, nosotros hemos visto como la expresión pura realmente lo noble que es esa planta, lo rústica que es, cómo se va adaptando a cada situación externa de una manera increíble, la verdad, porque que siga teniendo, es más, hasta no sé si mayor calidad, te diría, en su fruta, con las precipitaciones que hay acá, que no superan los 300, 400, 500 milímetros anuales. Realmente es como que lo que sí, yo creo que hemos visto en estos 6 años de elaboración es encontrarte con viñedos realmente abandonados, sin intervención del hombre, y que todavía dan fruta de calidad, y están vivas y van a seguir vivas si no se desmontaron, ¿no? Claro. Entonces realmente se expresa mucho la nobleza de la planta, la rusticidad y la capacidad de adaptarse a todo lo externo, digamos. Sinceramente eso es lo que yo creo que expresa. En todo este proceso, ¿no? Digo, ¿intentaron de alguna manera rescatar algunas plantas y llevarlas a algunas fincas como para salvar material genético? Sí, lo hicimos el año pasado, sobre el irrepetible 2025. Rescatamos material genético, pero bueno, la vid no se puede sacar la planta y trasladarla a otro lugar, debido a que es muy bajo el porcentaje que sobrevive, lo cual lo hace casi inviable. Entonces lo que se hace es rescatar material de poda para de ahí hacer nuevas plantas. Eso lo hicimos con Irrepetible 2025. Lo estamos todavía realizando porque es de un año para el otro. Es muy difícil, todavía no sabemos qué porcentaje vamos a tener de plantas, de lo que rescatamos. Hemos rescatado unos 2000 estacones, y no sabemos, recién lo vamos a saber el invierno de este año, a ver cuántas plantas realmente tienen raíz. Y la idea es
ponerla en donde hemos armado nuestra pequeña bodeguita en una finca en Pedriel. Y bueno, otra cosa, digamos, es todo lo que sería los viñedos, ¿no? De la primera zona con esa antigüedad, son son vinos que tienen un clima muy distinto, son uvas que tienen un clima muy distinto al de la montaña, y además por la misma edad, ¿no? Tienen una madurez importante. ¿Cómo se hacen ustedes para interpretar o para adaptar esas uvas con las características que tiene a un vino que me imagino que es un poco más moderno, si se quiere, para cumplir con los requisitos de mercado? Porque si bien sí, está muy lindo, salvamos los viñedos, también hay que vender los vinos, ¿no? Sí, tal cual. Lo que tratamos nosotros es de homenajear al viñedo, por lo cual le damos el toque de madera por medio de barricas que nosotros creemos que no tapa la expresión que nos está dando la fruta, sino tratamos de acompañar y que quede maduro, y ahí es donde intervenimos enológicamente para realmente decir, bueno, hasta acá lo dejamos con madera, ahora lo sacamos, pero tratamos de que sean vinos los probáis, no le vas a sentir madera, lo que vas a sentir es la expresión varietal, justamente. Y nosotros... Sí, decime. A ver, la zona, más allá de no estar en altura, hay una amplitud muy puntual, y por eso también es la primera zona de Malbec del país, digamos, que es Luján. De hecho, es una denominación de origen bastante interesante en cuanto a la madurez y a la calidad de todas las características de la valla, de la uva, para ser vinificada. Nosotros hemos tenido la suerte de siempre agarrar esas cepas que están a punto de desmontarse y tener la posibilidad de tomar azúcar para hacer la cosecha, y la zona ya te da, digamos, esa calidad que vos querés después. Sí, claro. Ni hablar de la añosidad de las plantas, sino que esa alternancia que hoy vos tenés en Luján es lo que ha llevado al Malbec y a los varietales también a crear grandes vinos de guarda, de crianza, que hoy, un poco se extrañan, ¿viste? Porque han mutado otros varietales acá, y bueno, pero la expresión del Malbec creo que es en Luján. Sí, justamente el Malbec de Luján te da ese Malbec aterciopelado, con taninos dulces, sensación untuosa. Que bueno, a los Malbec de alta, de mucha amplitud, por ahí no son más duros, ácidos, más fuertes. Necesitan un tiempo mayor de guarda o de botella. Claro. Otra cosa es, ustedes, digamos, cuando hacen los vinos, ¿no? Lo hacen obviamente con las uvas que están en el viñedo. Hacen field blend o cofermentaciones, o los separan los varietales en bodega y después los unen en un corte final. Mira, en la cosecha 2020 lo elaboramos todo junto. En la cosecha 2021 también lo elaboramos todo junto. Y en la cosecha 2022 había un poco de Syrah y lo hicimos rosado, vino de desmonte. Y los orujos de ese rosado los montamos sobre el Malbec. Hicimos una cofermentación con orujo, pero siempre han sido cofermentaciones en realidad de ambos varietales. Sí, porque también los porcentajes que se encontraban en las fincas eran de una gran concentración de uno u otro varietal. Entonces ninguno supera el 15%. Por ejemplo, el 2020 es 75% Cabernet, 15% IVA. Entonces se elaboraron, digamos, los vinos
como si fuese uno solo, excepto el Sí. 2022 que sí se hizo esa separación, digamos, para poder lograr un rosado a base de Syrah. Ujú. Eh, bueno, otra cosa que se me ocurría era el tema de la comunicación, ¿no? Porque ustedes tienen que comunicar que este es un vino irrepetible, ¿no? Que es un vino que no se va a dar más porque es un vino que ya no va a existir. ¿Cómo se logra esa comunicación para que se entienda como una celebración de lo que fue y no la tristeza de lo que no va a ser? Tal cual, es muy difícil. A veces te cuentan que cuando le contaron la historia se largó a llorar una persona, Ajá. pero bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es romantizar ese viñedo que no existe más e inmortalizarlo Sí. para justamente hacerle un homenaje. Ujú. La verdad que es difícil la comunicación porque si no llega de la manera Sí, claro. que realmente lo que estamos haciendo es un doble trabajo, porque para nosotros de la parte enológica Sí. es todos los años un desafío, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, Ujú. todas las vueltas, ver qué vamos a tener, porque no sabemos ni cuántos kilos, ni qué variedades, ni todos los años es un nuevo desafío, y la Ajá. verdad que eso enológicamente a nosotros nos insume doble trabajo, ¿no? Y por la parte agronómica del Juan, bueno, es muy difícil entrar a un viñedo en estado de abandono, ni hablar, pedir hacer algún labor. Cuando hemos tenido que hacer algún labor, por ejemplo, de montar el yuyo para que pueda entrar la gente a cosechar, es alquilar un tractor, subirlo a un camión, llevarlo para allá, desmontar el yuyo. Es toda una tarea que las tenemos que coordinar nosotros como si estuviésemos de paso por un día y vamos a ayudar todo lo que podamos el viñedo lo vamos a acompañar en su último lecho. Sí, a ver, la parte de la comunicación de lo que nosotros hoy estamos haciendo es compleja, pero a la vez no tanto. O sea, es como lo que intentamos hacer es que la gente tenga la posibilidad de tomarse un vino que realmente es irrepetible, entendiendo de que en la provincia hoy esas zonas vitivinícolas de qué sé yo, innumerables vinos premiados, Sí. hoy lo estamos por ahí captando en un punto, darle la posibilidad a la gente de por ahí tomarse esa última partida, porque viene un avance inmobiliario feroz, claro, en la zona, porque no hay competencia, no hay competencia, digamos, de lo que sale un metro cuadrado versus mantener, y lo que significa mantener un viñedo en esta zona, y en realidad lo que intentamos hacer es eso, es meterle un freno a este desmonte. Hemos tenido la posibilidad de hacerlo, de meter freno a los desmontes para que nos esperen a sacar esa uva que está ahí y darle un fin emotivo, lindo, y que pueda ser transmitido, digamos, de esa forma. A ver, básicamente es darle opciones a la gente a que se tome algo realmente en cuanto a la elaboración y a la cepa de que ya no va a estar más, o sea, que no está más. Es así, es una realidad que está ocurriendo hoy acá, y bueno, nosotros intentamos intervenir de alguna u otra forma, haciendo algo con lo que sabemos hacer y con lo que tenemos también a mano y con lo que nos dedicamos, digamos. Mira, teniendo en cuenta que cada añada es irrepetible, ¿no? Porque el viñedo no va a estar más al año siguiente. ¿Cómo ven? A ver, los vinos, ¿son objetos de colección o ustedes los toman? Pero me imagino más que ustedes lo ven más como una suerte de manifiesto político sobre el urbanismo. Mira, dale, Bónico. La pregunta esta no la hacen siempre, justamente porque que nos dicen, ¿es un vino que vos lo guardarías o lo tomarías? Momentos irrepetibles, de eso se trata la vida, de tener muchos momentos irrepetibles y ojalá que bueno, y generarlo.
entonces cualquier momento también es bueno para tomarse un irrepetible. Uh-huh. Y al mismo tiempo, es verdad que realmente estás guardando algo que no va a estar más y uh-huh. no lo vas a encontrar más. De cada añada tenemos distinta cantidad de botellas, obviamente, porque todos los viñedos han sido distintos. Uh-huh. Y mucha gente compra la trilogía y se la guarda para esperar un momento irrepetible y, no sé, la recibida de su hija, el cumpleaños o algo, y sacar un vino irrepetible. Claro, total. Yo creo que en un punto pueden ser las dos cosas. Uh-huh. Creo que nuestra intención también es de que el vino se tome, de poder disfrutarlo, pero sí, si me preguntás a mí personalmente, es un objeto de guarda, uh-huh. 1, 2, los demás hay que tomarlos. Claro, claro que sí. Bueno, otra cosa que me parece súper interesante también es que son vinos que, a ver, que están rodeados de casas, ¿no? Son viñedos que están rodeados de casas, no son, pero que no es que están rodeados de casas hace 3 años, están rodeados de casas hace mucho tiempo, ¿no? Muchas de estos viñedos, ¿no? Sí. En la cuestión, si querés, más poética, ¿no? Sí. ¿Vos crees que estas uvas o este vino absorbe algo de esa vida de barrio, de las familias que cuidaron de los viñedos? No sé cómo explicarlo. Es algo muy poético. No entiendo. Yo creo que es como una persona grande de 100 años, uh-huh. que no le vas a cambiar mucho ya todo lo que trae, sí. Sino que está dando lo mejor de sí con lo que tuvo y se crió y vivió largos años de su vida, su mayor parte de la vida. Así lo veo yo, no sé vos, Juan, cómo... Uh-huh. Yo creo que sí, que hay una parte ahí romántica de... como si te dijese que se la está viendo venir, ¿viste? Porque está rodeada realmente de gente, de casas, de barrios, todos privados además, que es como algo acá muy particular de Mendoza. Sí. Y sí, yo creo que algo de eso absorbe en su expresión, porque sinceramente uno puede ver la nobleza de la viña, como yo te nombraba antes, que es lo más característico que yo vi, pero sí, o sea, creo que hay algo, no sé si se puede, digamos, explicar, pero yo creo que sí hay algo externo, digamos, que puede dar a caracterizar. A ver, yo creo que en el momento en que a nosotros nos dan la posibilidad de hacer esa vinificación, uh-huh. es como que hay un romanticismo de la parte también que nos está permitiendo hacer eso, ¿viste? Claro. En el cuidado, porque todos nos han dado, las personas que nos han dejado hacer eso, han tenido una intervención directa o indirecta para con el viñedo, uh-huh. y permitirnos a nosotros hacer esa última partida da un poco de demostración de cariño, por así decirte, que bueno, que podrían perfectamente decirte que no, pasarle la topadora y vender y el lote. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les quiero preguntar a los dos. A ver, ¿ustedes piensan, o sea, desde el lado que ustedes lo quieran ver, desde un lado frío y analítico, desde un lado más romántico si quieren, si hay que legislar para proteger viñedos antiguos o que no? Qué sé yo, es lo que pasa en la vida y por más que duela es lo que tiene que suceder. Yo te contesto. Uh-huh. A ver, yo creo que ha habido una poca proyección demográfica en cuanto al avance, digamos, de la urbanización. Creo que hay una falla ahí, hay una falencia, uh-huh. en el no cuidado de ese productor primario, uh-huh. que te hizo ser emblema en algo, que te diferenció, dándote una uva y apostando a eso, a nivel, digamos, general, provincial, o hasta te diría como una política más de, qué sé yo, de nosotros acá estamos
vivimos por todos cultivos, digamos, no me sale la palabra, pero son cultivos intensivos y hay una economía regional acá que cuidar. Yo creo que hoy hay una realidad que es que ese avance no se guió, y la mayor superficie donde hay agua, sí, y donde está canalizada el agua, sí, y donde se puede, y donde es más barato crecer a nivel urbanístico, es en este tipo de zonas. Y yo creo que sí, que hubo una falta de cuidado hacia eso, sí, pero que la realidad también indica que ese productor por ahí viene sufriendo hace mucho. Y nada, hoy no puedes comparar, si te viene alguien con un desarrollo inmobiliario y vos, sí, venís, claro, peleándola hace 10 años, es como que no hay nada, no hay mucho que pensar. Pero sí, yo creo que va por una falta de cuidado hacia la primera zona vitivinícola, y de ese Malbec tan premiado a nivel mundial, sí, y claro, reconocido. Yo creo que sí, que es una falta. Justamente el gobierno, lejos de hacer algo entre privados, armaron la DOC Luján de Cuyo, sí, que es un poco como para cuidar estos viñedos centenares y darle una puesta en valor, ¿no? Sí. Justamente tratando de evitar que siga pasando esto y que en vez de hacer un irrepetible por año, que tengamos que hacer 10. Claro. Nosotros justamente estamos incorporados en la DOC de Luján de Cuyo, donde tenemos la bodega, y lo hemos hecho justamente con la idea esa. Era un viñedo que estaba también, que un viñedo de la familia que 3 veces por año me llamaban para querer comprarlo como viñedo, sí, para venderlo por metro cuadrado. Entonces lo que tratamos de hacer fue poner en valor justamente el viñedo y integrarnos a la denominación de origen controlada de Luján de Cuyo, sí, en la cual los requisitos son planta con determinada edad, creo que piden como más de 30 años, y una densidad de planta mínima y máxima, sí, y una calidad de uva que respalde la DOC de Luján de Cuyo. Entonces, donde tenemos el viñedito, sí, pudimos realizar esta DOC, ¿no? Una de las cosas que se me ocurre, que me salen, ¿no? Se me plantean, es ¿cómo ven ustedes el futuro de la primera zona? Porque nosotros decimos, bueno, ahora ustedes están, porque están ustedes con Ojos, Sueños de Revolución, como otro proyecto que más o menos hace algo parecido, pero que es como, si lo ves a grosso modo, o mejor dicho, en un marco grande, o en el gran cuadro, mejor dicho, a ver, suena que la primera zona es, a ver, el deterioro de la parte vitivinícola de la primera zona va a ser algo irremediable, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el futuro de la primera zona? ¿O creen que Mendoza va a mutar a otras zonas de Mendoza? ¿Me entendés? Vitivinícolamente hablando, y como que la primera zona, digamos, a la larga va a estar tendiendo a una desaparición forzada. Está pasando y ya pasó. Los viñedos del Valle de Uco hoy en día son los más premiados, claro, de los vinos más premiados, ¿no? Sí, yo creo que, tal como te dijo Nicolás, hay una parte de un empuje, que hay una zona que tiene una denominación de origen. Sí. Creo que eso de alguna forma resguarda una comunidad, digamos, que está saliendo al mundo a expresar esa denominación de origen, sí, que va a resguardar una cierta cantidad de viñedos, pero sí, yo no veo, digamos, frene este avance sobre la primera zona. Sí, no, yo tampoco lo creo. Yo creo que va
Antes creíamos que no iba a cruzar el río Mendoza, el avance de la urbanización, y hoy en día ya lo ha cruzado y muy fuerte. Bueno, última pregunta es, a ver, o dos, ¿cuál es el viñedo que más les dolió ver desaparecer después de haber vinificado las uvas? Nico. Bueno, a mí particularmente el 2021, porque nada, trabajé mucho tiempo al lado de ese viñedo, sabía los premios que había dado, la calidad de uva que daba, era un viñedo con tela, con riego, con impecable, estaba increíble el viñedo, y de un día para el otro empezaron a desmontarlo sin ponerse colorado, como si nada. Claro. Entonces a mí ese fue el que más me impactó realmente. No sé a vos, Juan, ¿cuál fue el que sentiste? A mí el de... Sí, ese creo que fue el que más dolió, güey. Nosotros da la casualidad que yo también trabajo en una empresa de servicios agrícolas y la tengo sobre la misma calle, el galpón, y también de verlo y que de repente sea tan brusco el cambio. Sí. Pero el que más me impactó, digamos, a nivel visual el 2022, que fue un desarrollo bastante más, como decirte, a nivel de infraestructura, lagunas, parques y demás dentro del barrio, que me pareció más choqueante. El otro sí me genera más tristeza porque hoy hay un barrio ahí que debe tener, no sé, 30 casas y es gigantesco lo que montaron para que ese desarrollo no haya tenido empuje, ¿me entendés? Última, valdría más la pena si estuviese, no sé, todo ya urbanizado, y no, hace años ya que eso viene como también medio frenado. Entonces es como que, sinceramente, nadie pudo captar esa primera zona y no creo que haya valido tampoco la pena, digamos, a nivel económico, ¿viste? Sí, te entiendo. Y bueno, y para terminar, ¿no? Digo, si llegara un día, ¿no?, que ya no queden viñedos antiguos por rescatar en las zonas urbanas de Mendoza, ¿no? ¿El proyecto irrepetible se moriría o buscarían otro tipo de causas perdidas? Bueno, justamente nosotros, como ya nos habíamos dado cuenta del enorme desafío que nos generaba esto año tras año, que nos encanta, empezamos a elaborar en el 2023 parcelas que nosotros seleccionamos. Y las elaboramos como nosotros queremos, con levadura seleccionada, las ponemos el 100% en barrica, el tiempo que nosotros queremos, y lo hacemos como queremos a ese vino. Con otra línea, no es el irrepetible vino de desmonte. Es una línea que para nosotros es repetible en el tiempo y que realmente hacemos la intervención que queremos. Sí, es como lo que empezamos a pensar también en esta continuidad, en esto, y empezamos a darle continuidad al proyecto, en que también te hace tomar la parte del irrepetible de desmonte de otra forma, porque es como la frutilla del postre en cuanto a cuidados y a un montón de cosas que hoy vas a tener en el momento en que aparezca un desmonte, ¿sí? Que ya está preestablecido y que vos llegás a como diciendo, che, pará, frenate, dame la oportunidad de poder hacer este vino, y bueno, yo creo que también lo encaramos de otra forma, teniendo una continuidad en las otras cosas, que también son productos muy lindos, muy, muy bien logrados, pero que bueno, que eso nos va a dar continuidad, digamos, en el tiempo también. Perfecto, chicos. Sí, justamente, decime. Justamente eso, en el 2023 nosotros arrancamos con la bodega, con una pequeña bodeguita. Dejamos de alquilar el servicio en bodega y empezamos a desarrollar nuestra bodega
en el viñedo de Doc, ¿no? Sí. Y empezamos a hacer lo que nosotros queríamos, con la impronta que queríamos, para poder tener un producto repetible en el tiempo y con la enología que nosotros predispongamos, ¿no? ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.